Mi novia me humilló frente a todos. Ella dijo, tu amigo es más guapo que tú. Hola a todos. No sé si escribir esto para desahogarme o para tener opiniones de alguien externo que pueda darme otra perspectiva. Soy Saúl, tengo 27 años, y llevo casi 3 años con mi novia, Estefanía, de 25. Siempre la describí como una mujer tranquila, reservada, incluso tímida en muchas situaciones sociales. Ella nunca fue la clase de persona que llamara la atención en fiestas o reuniones, al contrario, solía quedarse callada o participar de manera muy moderada en las conversaciones. Y quizá por eso me enamoré de ella, porque me transmitía calma, porque con ella podía ser yo mismo sin sentir que estaba compitiendo con nadie. Pero había algo que yo sabía desde hace tiempo: cuando bebía alcohol, su personalidad cambiaba bastante. No es que se convirtiera en una persona agresiva o problemática, pero sí perdía la discreción. Podía pasar de ser alguien callada a convertirse en el centro de atención, soltando comentarios que en otro momento jamás diría. Eran cosas pequeñas al inicio, como hablar demasiado alto, contar detalles personales que no venían al caso o hacer bromas que a veces no tenían gracia. Yo lo veía como un contraste curioso de su carácter, incluso lo tomaba con cierta gracia, porque no era frecuente. Estefanía no solía beber mucho, quizá 1 o 2 copas en situaciones muy puntuales. Sin embargo, lo que ocurrió hace poco cambió completamente mi visión de todo. Y honestamente, todavía me duele recordar la escena. Hace unas semanas, uno de mis amigos más cercanos organizó una reunión en su casa. No era nada extraordinario, simplemente un grupo de amigos de siempre, algunas cervezas, música de fondo y pláticas largas de esas que uno disfruta porque no hay pretensiones. Entre los invitados estaba Douglas, mi mejor amigo desde la preparatoria. Él ha estado conmigo en todo: problemas familiares, mis primeras relaciones, momentos buenos y malos. Siempre le tuve mucha confianza, y me enorgullecía que se llevara bien con Estefanía, porque para mí era importante que las 2 personas más significativas en mi vida pudieran convivir sin problema. La reunión transcurría bien. Yo estaba cómodo, Estefanía estaba más animada de lo habitual porque había tomado un par de copas, y todos parecían pasar un buen rato. En algún punto de la noche, empezamos a bromear sobre anécdotas antiguas, historias de la escuela, de trabajos, de viajes. Era un ambiente relajado, como siempre había sido con ese grupo de amigos. Pero entonces pasó. No recuerdo con exactitud cómo inició la conversación. Creo que alguien comentó algo sobre las diferencias de personalidad entre las parejas, como esos contrastes de él es muy serio y ella es muy extrovertida o cosas así. Estábamos todos sentados en la sala, con un par de botellas sobre la mesa, cuando Estefanía, con una sonrisa que ya denotaba el efecto del alcohol, dijo algo que me congeló. Con total naturalidad, mirando alrededor, soltó: bueno, yo siempre he pensado que Douglas es mucho más guapo que Saúl. Hubo un silencio incómodo. Todos dejaron de hablar al instante. Yo la miré sin entender, pensando que quizá había escuchado mal. Pero no, lo había dicho en voz clara, frente a todos. Y como si no fuera suficiente, añadió: se nota que él lo hace bien. No sé si se refería a la forma en que se veía, a cómo se comportaba, o si aludía a algo más, pero en ese momento no importaba. Lo que me importaba era que había dicho eso delante de mis amigos, delante de Douglas, delante de mí. Y lo dijo con una ligereza que me dejó paralizado. Nadie se rió. Nadie la siguió en el comentario. Fue como si de repente todo el ambiente se hubiera desplomado. Yo sentí un calor intenso subirme al rostro, una mezcla de vergüenza, enojo y dolor. Traté de mantener la calma, pero por dentro estaba ardiendo. Douglas, visiblemente incómodo, intentó desviar la atención diciendo algo como: bueno, ya mejor hablemos de otra cosa, pero el daño ya estaba hecho. Yo me levanté sin decir mucho. Solo recuerdo haber murmurado que necesitaba aire, y salí de la casa con el corazón latiendo a 1000 por hora. Detrás de mí, escuché a Estefanía decir, riéndose nerviosamente: solo era una broma. Una broma. Eso fue lo que usó como justificación. Pero para mí no lo fue. Cuando llegué a mi auto, me senté dentro y cerré la puerta.
Sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar con normalidad. Mi mente daba vueltas, ¿de verdad había dicho eso? ¿Qué quería insinuar? ¿Por qué frente a todos? ¿Por qué frente a Douglas? Lo peor fue recordar las caras de mis amigos, ese silencio sepulcral, la incomodidad evidente de Douglas. Todos habían escuchado a mi novia decir que él era más atractivo que yo y que, de alguna manera, se notaba que podía ser mejor. ¿Cómo se supone que debía procesar algo así? Me quedé en el auto un buen rato, tratando de decidir qué hacer. Por un lado, quería irme y no volver a hablar con ella. Por otro, pensaba en los años de relación, en todo lo que habíamos vivido, en lo tranquila y discreta que siempre había sido. Trataba de convencerme de que era el alcohol, de que no lo decía en serio. Pero al mismo tiempo me dolía pensar que, en estado de ebriedad, uno tiende a soltar lo que lleva guardado. Finalmente, encendí el auto y me fui a mi casa. No podía seguir ahí. No podía verla esa noche. A la mañana siguiente, Estefanía me escribió varias veces. Sus mensajes eran cortos al principio, preguntando dónde estaba, si estaba bien, que no quería que me enojara. Después, al ver que no contestaba, se extendió más, diciendo que lo que dijo había sido solo un chiste, que no lo pensaba de verdad, que todos habían exagerado. Según ella, estaba solo jugando. Pero yo no lo sentí así. No fue un comentario ligero. Fue un golpe directo a mi autoestima, a mi dignidad. Me sentí humillado, expuesto, ridiculizado frente a mis amigos. Y lo peor, frente a Douglas, mi mejor amigo, al que nunca vi como una amenaza pero que ahora quedaba en medio de una situación que ninguno pidió. Pasé todo el día sin contestarle. En mi cabeza había un debate constante, ¿debería darle la oportunidad de explicarse, o ya era suficiente para dar por terminada la relación? Porque aunque me dijera que era una broma, el simple hecho de que esas palabras salieran de su boca me dolía demasiado. Esa tarde, Douglas me llamó. No era común que me buscara fuera de las reuniones o cuando planeábamos algo, así que contesté. Su tono era serio. Me dijo que quería aclarar lo ocurrido, que no quería que yo pensara que había algo raro entre él y Estefanía. Me aseguró que jamás le había dado pie a nada, que lo dicho lo había tomado por sorpresa y que estaba tan incómodo como yo. Le creí, porque conozco a Douglas desde hace muchos años y siempre ha sido alguien directo conmigo. Pero eso no cambiaba el hecho de que mi novia había sido la que creó esa situación absurda y dolorosa. Esa noche, cuando Estefanía insistió en que habláramos, acepté verla. Vino a mi casa con una actitud aparentemente tranquila, pero apenas la miré a los ojos noté que estaba nerviosa. Saúl, de verdad, lo que dije fue una tontería. Yo no lo pienso en serio, me dijo casi de inmediato, antes de que yo pudiera pronunciar palabra. ¿Entonces por qué lo dijiste? Pregunté, con la voz más fría de lo que esperaba. No sé, supongo que quería hacerme la graciosa. Todos estaban bromeando y yo quise participar. No pensé que te lo fueras a tomar así. Su explicación no me convenció. Primero, porque nadie estaba bromeando sobre la apariencia de nadie ni sobre cosas íntimas. Segundo, porque para hacer un chiste eligió compararme con mi mejor amigo, y eso no es cualquier cosa. ¿Sabes lo que sentí cuando lo dijiste? Le pregunté, tratando de no alzar la voz. Sentí que me estabas diciendo, frente a todos, que no soy suficiente para ti. Ella intentó acercarse y tomarme la mano, pero yo me retiré. Su rostro mostró frustración. No era para tanto, Saúl. ¿De verdad vas a hacer un drama por algo que dije borracha? Y esa frase me terminó de derrumbar. Cuando uno está borracho, se le sale la verdad. Ella me miró con los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. De inmediato, negó con la cabeza y su voz se quebró. No, no, Saúl, no pienses eso. Yo no lo siento así, no es la verdad, solo dije una tontería. Y de pronto empezó a llorar. Se cubría el rostro con las manos, sollozando, repitiendo que me amaba y que no quería perderme. Por un momento, dudé. No porque creyera completamente sus lágrimas, sino porque llevaba tanto tiempo con ella que era difícil procesar la idea de que todo podía desmoronarse en cuestión de días.
Estefanía, le dije, con el tono lo más firme que pude. Cada vez que tomas, terminas diciendo o haciendo cosas que me avergüenzan. No es la primera vez que sueltas algo imprudente, pero ahora pasaste un límite que no debías cruzar. Ella levantó la mirada entre lágrimas, pero lejos de mostrarse arrepentida, su expresión cambió. La vi transformarse en cuestión de segundos. Dejó de llorar y frunció el ceño. ¿Y qué quieres que haga? Me contestó con un tono molesto. Yo soy así. Cuando tomo me pongo más suelta, digo lo que pienso, hago bromas. Esa soy yo, Saúl. Si de verdad me quieres, tienes que aceptarme como soy. Me quedé helado. ¿Aceptar que me humilles? Le respondí incrédulo. ¿Aceptar que me compares con mi mejor amigo y lo digas frente a todos como si fuera gracioso? ¿De eso hablas? Ella suspiró, cruzó los brazos y dijo algo que terminó de romperme por dentro. No seas tan delicadito. La frase me cayó como un golpe en el estómago. Pasó de llorar, a pedir perdón, a ser cínica y luego otra vez a justificarlo como si yo fuera el problema. Me sorprendía esa facilidad con la que cambiaba de papel, primero víctima, luego culpable, después verdugo. Y en medio de todo, yo, intentando darle sentido. La discusión no duró mucho más. Yo estaba demasiado dolido como para seguir y ella, al ver que yo no cedía, decidió levantarse. Agarró sus cosas, dijo unas lo que quieras y salió de mi casa molesta, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche no dormí. Daba vueltas en la cama recordando sus palabras, repasando la escena de la fiesta, pensando en cómo había cambiado tan drásticamente su actitud. Y lo peor de todo, la sensación de que algo se había roto entre nosotros de manera irreversible. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, abrí mi celular para distraerme un poco. Lo primero que vi fue una publicación de Estefanía en Facebook. No lo podía creer. Había compartido un meme que decía: cuando terminas con tu novio y por fin te puedes comer a su amigo sin culpa. El texto estaba acompañado de un emoji de risa y varias reacciones de sus amistades, que seguramente no tenían idea de lo que había pasado. Sentí una punzada en el pecho. El enojo me recorrió de pies a cabeza. No era solo una burla hacia mí, era un mensaje directo y público, insinuando que su broma de la fiesta tenía algo de verdad detrás. Yo no comenté nada, no le escribí ni reaccioné. Pero por dentro me hervía la sangre. A lo largo del mismo día, publicó más cosas en ese mismo tono. Frases como: dijeron arriba las infieles y volé. Qué rico es no tener que darle explicaciones a nadie. Los hombres creen que nunca los van a dejar, pero sorpresa. Cada publicación era como echar sal en la herida. Y no entendía cómo podía hacerlo tan rápido, sin siquiera dejar que las cosas se calmaran. Apenas unas horas después de discutir, ya estaba haciendo espectáculo en redes sociales. En la tarde recibí una llamada inesperada: Douglas. Al principio pensé que sería incómodo hablar con él después de todo lo que pasó, pero decidí contestar. Saúl, hermano, ¿tienes un minuto? Me dijo con voz seria. Sí, dime, contesté, tratando de sonar tranquilo. Vi lo que publicó Estefanía. Y quiero que sepas que lo siento mucho. No quiero que pienses que yo tengo algo que ver. De verdad, todo esto me incomoda. Siento que es mi culpa, porque si no me hubieras presentado, nada de esto estaría pasando. Me quedé en silencio unos segundos. Entendía su preocupación, pero no podía permitir que se echara la culpa por algo que no había hecho. Douglas, no tienes que disculparte por nada. Esto no tiene que ver contigo. Ella fue la que decidió decir esas cosas y ahora la que anda publicando estupideces. No cargues con algo que no hiciste. Él suspiró del otro lado. Aún así, me duele porque sé cómo te afecta. Tú no merecías eso. Y si puedo hacer algo para que no empeore, dime. Le agradecí sus palabras. En cierto modo me alivió saber que él estaba tan incómodo como yo, que no había nada oculto ni intención de parte suya. Pero al mismo tiempo me dolía que Estefanía no mostrara el más mínimo remordimiento. Mientras Douglas se preocupaba por mí,
ella estaba dedicando su tiempo a reírse de la situación en redes sociales. El resto del día fue una mezcla de enojo y tristeza. Mis amigos cercanos también habían visto las publicaciones y algunos me mandaron mensajes privados para preguntarme si ya no estaba con Estefanía. Yo solo respondía que prefería no hablar del tema. No quería dar explicaciones, ni quería que ella siguiera alimentando el drama con más atención. Esa noche, al llegar a casa, abrí las redes de nuevo y vi que Estefanía había subido una historia con música y una frase que decía, "El que ríe último, ríe mejor", acompañada de una foto suya con una copa en la mano, como si nada le importara. Me pregunté en qué momento se convirtió en esa persona. ¿Dónde quedó la mujer tímida y tranquila de la que me enamoré? ¿Siempre fue así y yo no lo vi? ¿O simplemente el alcohol y las circunstancias revelaron una faceta que nunca quise aceptar? No sabía qué hacer. Parte de mí quería enfrentarla, decirle lo mucho que me dolía lo que estaba publicando, exigirle respeto aunque ya no siguiéramos juntos. Pero otra parte de mí pensaba, ¿para qué? ¿Qué gano respondiendo a alguien que claramente no quiere enmendar nada? Me sentí atrapado en un punto muerto. Y lo peor es que, aunque trataba de mantener la calma, las palabras que soltó aquella noche seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco insoportable. Douglas es más guapo que Saúl, se nota que lo hace bien. Esa noche me volvió a llamar Douglas. No para hablar del problema en sí, sino para invitarme a salir a despejarme. Me dijo que entendía si no quería, pero que no me convenía quedarme encerrado dándole vueltas a lo mismo. Le agradecí el gesto y acepté, aunque con cierto recelo. No porque desconfiara de él, sino porque todavía me resultaba extraño que estuviera tan involucrado en algo que él mismo no había provocado. Lo cierto es que, en ese momento, lo último que quería era sentirme solo. Me pregunto hasta hoy qué habría pasado si Estefanía, en lugar de burlarse públicamente, hubiera tenido la humildad de asumir su error y pedirme perdón de verdad. Quizá las cosas habrían sido diferentes. Pero con cada publicación, con cada burla, ella misma cavaba más profundo el abismo entre nosotros. La herida inicial fue la humillación en la fiesta, pero lo que la terminó de hacer insoportable fue ver cómo se mofaba de la situación sin importarle el daño que me hacía. Y lo más triste de todo es que todavía no entiendo por qué. Actualización. Después de todo lo que pasó con las publicaciones de Estefanía en redes sociales, yo ya me había hecho la idea de que lo mejor era no volver a tener contacto con ella. Su cinismo, sus burlas y la manera en que transformó una situación dolorosa en un espectáculo público me convencieron de que no valía la pena seguir insistiendo en algo que claramente estaba roto. Sin embargo, justo cuando creí que lo peor había pasado, comenzaron a llegarme mensajes suyos. No eran disculpas ni intentos de arreglar las cosas, sino algo más retorcido. Primero me escribió de madrugada. ¿Ya hablaste con Douglas? Seguro él no te dijo que siempre me miraba diferente. Yo leí el mensaje y me quedé paralizado. Lo borré de mi mente pensando que solo buscaba provocarme. Pero al día siguiente siguió. Si tú supieras todo lo que él me contaba cuando no estabas, y agregó un emoji de carita riéndose. El corazón me latía con fuerza. No sabía si estaba diciendo la verdad o solo quería envenenarme contra mi amigo. Pero lo cierto es que funcionaba, aunque intentaba mantenerme sereno, una parte de mí comenzó a dudar. Los mensajes no paraban. En otro decía: la verdad es que él sí sabe cómo tratar a una mujer. Tú nunca lo notaste. Y después: no te sorprendas si un día lo ves conmigo. Cada palabra me quemaba por dentro. Yo quería ignorarla, pero cada vez que sonaba el celular, la ansiedad me obligaba a leer. Y cada vez que lo hacía, mi mente se llenaba de imágenes y sospechas. Pasaron unos días así hasta que ya no aguanté. Guardé todos los mensajes y decidí enfrentar a Douglas directamente. No quería hacer un escándalo ni acusarlo sin pruebas, pero necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar su versión. Una tarde, fui a su casa sin avisar. Él se sorprendió al verme, pero me recibió de inmediato. ¿Qué pasa, hermano?, preguntó, notando que yo estaba serio. Me quedé en silencio unos segundos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, solté:
Douglas, necesito saber la verdad. Estefanía me está escribiendo cosas sobre ti, mensajes donde insinúa que tú estás interesado en ella, que entre ustedes pasó algo o que podría pasar. Él abrió mucho los ojos, visiblemente sorprendido. ¿Qué? No, no, Saúl, jamás. Tú me conoces. Quiero creerlo, le respondí, pero ella es muy insistente. Y no te voy a mentir, empieza a hacerme dudar. Douglas me miró fijo y, sin perder tiempo, sacó su celular. Toma. Revísalo. Revisa mis conversaciones con ella, con quien quieras. No tengo nada que ocultar. Yo dudé. No quería sentirme como un espía ni un paranoico, pero al mismo tiempo necesitaba esa tranquilidad. Así que acepté. Empecé a revisar el chat con Estefanía. Lo que encontré me dejó helado, pero no por lo que temía. Sino por lo contrario, la conversación era totalmente cordial, sin nada raro, sin coqueteos, sin dobles intenciones. Había mensajes como: Oye Estefanía, ¿Saúl está contigo? Dile que cheque el grupo, que no responde. ¿Sabes qué talla usa Saúl en chaquetas? Vi una promo 2X1 y quiero regalarle una, jaja. Todo eran cosas prácticas, relacionadas conmigo, con el grupo, con tonterías normales de amigos. Nada que se pareciera siquiera a lo que ella me había insinuado. Levanté la vista y vi a Douglas esperándome, tranquilo pero con cierta tristeza. ¿Ves? Me dijo. Nunca pasó nada. Jamás me interesó de esa manera, Saúl. Yo respeto tu amistad y jamás traicionaría eso. Sentí un nudo en la garganta. La vergüenza me golpeó de golpe, porque me di cuenta de que estaba a punto de poner en duda a la única persona que siempre estuvo a mi lado. Cerré el celular y se lo devolví. Perdóname, hermano, le dije, bajando la mirada. No debí dudar de ti. Pero sus mensajes me estaban volviendo loco. Douglas me puso la mano en el hombro. No tienes que disculparte. Entiendo que te afecte. Ella quiere envenenarte contra todos para que cargues solo con la culpa. Pero yo estoy contigo, y no quiero que pierdas nuestra amistad por algo que no tiene fundamento. Me quedé en silencio un momento y asentí. Gracias. De verdad. Douglas se levantó, fue a la cocina y regresó con un par de cervezas. Ya, olvida eso por un momento. Vamos a relajarnos. Acepté. Abrimos las botellas y nos sentamos en el sillón. El primer trago me supo diferente, como un alivio después de tanta tensión. Pasamos varias horas hablando, no solo de lo ocurrido, sino de la vida en general. Me recordó que llevábamos más de 10 años siendo amigos, que habíamos atravesado cosas mucho más duras juntos y que siempre habíamos salido adelante. ¿Sabes algo, Saúl? Me dijo en un momento, mirando la botella entre sus manos. Yo creo que a veces el verdadero problema no es lo que nos dicen, sino lo que decidimos creer. Ella sabe dónde pegarte, sabe que lo que más te dolería sería pensar que yo te traicioné. Por eso te envió esos mensajes. Porque quiere sembrar dudas, aunque no sean reales. Me quedé pensando en sus palabras. Tenía razón. Estefanía me conocía lo suficiente como para saber cuáles eran mis puntos débiles. Y lo peor es que casi lo lograba. Tomé aire y respondí. No sabes cuánto me alegra haber venido. Si me hubiera quedado solo con lo que ella me escribió, quién sabe qué habría pensado. Douglas sonrió, levantó la botella y dijo. Por eso estamos aquí, hermano. Para que no te dejes llevar por veneno. Chocamos las botellas y seguimos platicando. Poco a poco, la tensión fue desapareciendo y sentí un alivio enorme. Como si por fin hubiera cerrado una puerta que me tenía atrapado. Esa noche, al volver a casa, me sentí más en paz. Sí, todavía dolía lo que pasó con Estefanía, pero ya no quedaban dudas sobre Douglas. Su transparencia y disposición para mostrarme todo me demostraron que la confianza entre nosotros seguía intacta. Me di cuenta de que, al final, Estefanía había quedado atrapada en sus propias contradicciones. Primero me humilló frente a todos, luego se victimizó,
después se burló en redes sociales, y finalmente intentó enfrentarme contra la persona que más aprecio. Todo en cuestión de semanas. Y ahí comprendí algo importante: a veces no es necesario buscar explicaciones lógicas al comportamiento de alguien que no quiere asumir sus errores. Simplemente no hay nada que rescatar. Hoy, mientras escribo esto, puedo decir que terminé de cerrar el capítulo con ella. No hubo reconciliación, no hubo conversación final. Solo la certeza de que lo mejor que puedo hacer es mantenerme lejos. No por odio, sino por dignidad. En cambio, con Douglas, la amistad salió fortalecida. Aquella cerveza en su casa no fue solo una bebida compartida, sino un recordatorio de que hay vínculos que valen mucho más que cualquier relación rota. Y aunque me dolió pasar por todo esto, ahora lo veo como una lección. Una lección sobre los límites, sobre no permitir que alguien juegue con mi autoestima y, sobre todo, sobre valorar a quienes de verdad están para uno.